Para los que no están, para los que vendrán, para los que se fueron y nos escuchan desde el más allá. Tal vez hay internet en el cielo, en el infierno o en algún extramundo y pueden captar nuestras ondas. O tal vez, miren lo que les digo, hay internet en el espacio y captan. Y alguien intenta descifrar qué es esto. Si el algoritmo justo los lleva acá. No creo en realidad. No sé, igual uno nunca sabe. Bueno, entonces, ahí para los que no estaban, para el video, para las cámaras, ahí Clara dijo, vimos Poder Judicial, vimos que es jurisprudencia, vimos las instancias, estuvimos leyendo TEA, estoy diciendo lo que dijiste, Clara, ¿eh? ¿Te pareció largo? ¿Complicado? Y sí. Y bueno, entonces ahí pregunté, bueno, a ver qué hacen con el Poder Judicial, por dónde empiezan. Y Genaro respondió, bueno, es uno de los tres poderes. No sé si lo dijiste así o más o menos. Un organismo de Estado o se Es. entiende también como uno de los tres poderes del Estado. Lo dijiste mejor, es cierto. Dijiste es un organismo del Estado, me gusta más. De hecho, me hubiese quedado con eso sin agregar lo de los tres. Me hubiese quedado con es un organismo del Estado, que estaba bien. Y entonces yo contesté, bueno, si nos quedamos con esta tipología, como alumnos de ciencias sociales, este tipo ideal no nos permite comprender las relaciones de poder. Eso dije. Porque los hechos políticos, los acontecimientos y los procesos políticos, tal vez los acontecimientos sí, pero los procesos políticos, no se explican únicamente ni excluyentemente, menos que menos, por los roles institucionales de los actores. ¿Mm? O sea, si nosotros tenemos que explicar un proceso, una dinámica, una medida que se tomó, un hecho político, una situación puntual, y la analizamos solo, tomando en consideración cuáles son las competencias de cada uno de los actores institucionalmente involucrados, no damos cuenta de una verdad sociológica ni social. Estamos solamente explicando un proceso institucional jurídico formal. Y en el Poder Judicial es donde más fuerte se expresa esto. Porque ustedes claramente pueden llegar a advertir que si alguna persona con un cargo institucional brinda un discurso, hace un acto público, o un legislador levanta la mano, o no, o da o no quórum en una sesión del Parlamento, rápidamente pueden explicar o intentar explicar esa conducta no por su rol jurídico formal, es decir, Alberto da el discurso o el ministro habla porque le corresponde, porque eso lo dice la Constitución en el artículo 100. O el legislador levanta la mano porque es su competencia según el artículo, no sé, el que habla de la formación y sanción de las leyes. No van a explicarlo por eso, van a explicarlo la conducta por otras motivaciones que no pasan por lo jurídico. ¿Entienden? Por ejemplo, no votó porque está con la oposición, porque
apoya tal causa, porque tiene tal financiamiento, porque se posiciona en este lugar, porque está condicionado por tal o cual tema, porque son las elecciones el año que viene, no sé, porque salió en los medios, porque hay mucha sensibilidad social respecto a tal asunto, porque hay una manifestación en la calle y si no hace tal cosa lo van a linchar. ¿Siguen esto que estoy diciendo? ¿Cómo explican esa conducta? No porque la Constitución le establece una competencia, un rol, sino que hay una causa que nosotros la ponemos dentro del orden de lo que sería la sociología política. Y con el Poder Judicial es muy fuerte esta distinción, porque este dispositivo, órgano administrativo, hace notar fuertemente su función jurídico-institucional y trata de despegarse constantemente de lo que sería, o de lo que nosotros consideramos una conducta política. ¿Mm? Y lo hacen con tal habilidad que lo disimulan perfectamente. Y por eso a Clara le cuesta tanto comprender este tema. Te estoy usando Clara para todos. ¿Por qué? Claro, porque intentás entender la estructura jurídico-burocrática, las instancias, los fueros, por qué fue allá, por qué fue acá. Pero todos esos mecanismos jurídicos institucionales disfrazan mejor decisiones políticas. Y si nosotros somos cientistas sociales, tenemos que intentar explicar las conductas a partir de las motivaciones políticas, ¿sí? En todos sus sentidos, político-económico, político-judicial, político-educacional, político de lo que sea, y no por el rol institucional. Hay que conocer el rol institucional, hay que comprender ese engranaje, tenemos que entender ese mecanismo en las instancias de los fueros, sí, tenemos que entenderlo, pero no tenemos que pensar que la explicación que vamos a dar de esos roles, de esas conductas, se agotan ahí. Es decir, ¿por qué tal por qué tal juez es competente? ¿Vieron que pasa eso todo el tiempo? En los medios de comunicación leen que tal se declaró competente por tal o cual motivo, y ustedes dicen, ¿y por qué se declaró competente? Y intentamos dar una explicación que ahí viene la palabra mágica. Llamamos técnica. La explicación técnica. Bueno, no, corresponde por tal o cual cosa. Y eso lo que disfraza es la motivación que hay detrás. Bueno, quería quedarse con tal causa. Y la explicación que viene después no la puedo dar. ¿Por qué? Porque exige mayor investigación. La respuesta jurídica es la respuesta fácil. Y la respuesta sociológica es la respuesta difícil. Exige más investigación. La respuesta jurídica instituye, pretende, convalida una verdad, pero la verdad sociológica no, porque no hay una verdad, hay una construcción subjetiva que va a ser contrastada todo el tiempo y nunca es concluyente. ¿Me siguen todo esto que estoy diciendo? Por eso hay que desacoplar estas dos marcos que nos permiten leer la complejidad. Un marco jurídico institucional que nos hace que lo leamos de una forma y un marco sociológico que le hace que lo leamos de otra forma. En la materia, lamentablemente, tenemos las dos cosas a la vez. Entonces me la puedo pasar explicando las instancias, los fueros, las competencias, piripipi, o podemos agarrar caso por caso, explicar las instancias, los fueros y qué sé yo, y intentar al mismo tiempo explicar las motivaciones políticas que hay detrás. Y las motivaciones son de cualquier índole.
¿Mm? ¿Hasta ahí estamos? Sí, una pregunta. ¿Esto tiene que ver, por ejemplo, con las fuentes del derecho? Porque el profe de la clase pasada había dicho que, en términos más formales, las fuentes del derecho son la jurisprudencia y la doctrina, pero quizás las causas sociológicas son más complejas. ¿No es más o menos lo que venías diciendo ahora? Y lo de las fuentes del derecho, es decir, dentro de lo que es la estructura judicial, al final de todo, o al principio, o en algún momento, no importa dónde, hay un juez o una jueza que tiene la lapicera, ¿cierto? Y para decir lo que dice, tiene que dar fundamentos. ¿En dónde los encuentra? Y ahí Ari dijo, bueno, en lo que llamamos la fuente del derecho. Porque los jueces, ¿qué hacen? Dicen el derecho, ¿cierto? Yo te diría, Franco, que lo que hacer más hincapié en las fuentes del derecho es mejor ocultar las relaciones de dominación. ¿Entendés? Además, son muy difusas las fuentes del derecho. Son citas interminables que no llegan a ningún lado. Son autores reconocidos dentro de un mundo de ciencia que se autorreconoce como tal sin buscar ningún tipo de legitimidad afuera. Es decir, un montón de científicos que se autodenominaron científicos y se que convalidan a sí mismos y se autocitan. Es como una especie de masturbación. ¿Entienden lo que digo? Y no encuentran una fuente afuera. No hay una fuente afuera. Tiene una lógica que no haya una fuente afuera, porque la fuente afuera antes, ¿cuál era? Era Dios la fuente afuera. Pero hay un determinado momento que la fuente es el hombre en sí. Y es cierto, no hay que buscar explicaciones afuera. Pero la ciencia que ha reemplazado a Dios ha logrado constituirse como una fuente de legitimidad con un conjunto de científicos que son los que la legitiman. ¿Y cómo? Porque arman la revistita, porque arman el congreso, porque fundan la universidad, porque constituyen saber. Y ese saber genera verdades. Esas fuentes, ¿sí? De alguna manera son el alimento de esas verdades, ¿entendés? Esto es más o menos lo que te dice Descartes con el sujeto cartesiano. No, porque justamente Descartes, igual me gusta que lo pongas a Descartes, Sí, pero no, porque Descartes apela a Dios. Descartes busca la explicación del hombre en Dios. Descartes todavía sí, no se dice despega. que duda hasta del mismo Dios. Sí, pero sí, está bien. Dice, voy a dudar de todo menos de mi duda. Correcto, pero después le da miedo. Lógicamente, por la época. Época, sí, 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 hay una evolución. Pero Descartes busca la explicación afuera del hombre. Dice, Dios tiene que darme a mí la racionalidad para explicarme cómo son las cosas. Descartes es como el que comienza, pero no se separa de Dios. Te lo digo porque después el que sí lo hace es Kant. Kant es el autor que dice, listo, no, no. La respuesta no está afuera, la respuesta está en nosotros mismos, en el hacerse cargo. Lo vieron en el famoso texto ese que es la ilustración. Salir de la edad, como llamaba, de la niñez o de la adolescencia, emanciparse, pasar de la adultez, no me acuerdo cómo lo decía. Pero tiene que ver con que buscamos a nosotros mismos. Y de algún sentido, lo que dice Franco con la fuente del derecho, y bueno, tiene que ver con esto, como que estamos buscando la explicación de, la fundamentación de las decisiones que se toman en las fuentes que la propia ciencia ha creado, que las ha llamado la doctrina, que no es ni más ni menos que los juristas hablando del derecho, y la jurisprudencia, que son los juristas hablando del derecho en los cargos institucionales. Por ejemplo, si un autor
es editado por una editorial famosa y después ese mismo autor pasa a ser juez, bueno, pasa de doctrina a jurisprudencia. Lo mismo que dijo. Porque ya lo dijo el juez tal en el fallo tal, porque en el fallo tal ya pasó tal cosa, porque en los antecedentes tal y tal dijimos esto y aquello. Siempre tautológico. Las fuentes del derecho son ilimitadas. Porque la doctrina es ilimitada, no hay un límite. El debate siempre está abierto. ¿Mm? Y además, la jurisprudencia también, casi que diría, la jurisprudencia les diría que es literatura prácticamente. Es como encontrar en la... Sí, porque si ustedes leen, si lo leen en formato literario, es literatura. ¿Por qué no? Es según como lo veamos. Bueno, listo, pero no sé cómo llegamos. Bueno, porque Franco me preguntó de la fuente del derecho, pero no quería hablar de eso. Está bien, es igual. No, entonces estábamos diciendo que si lo ven desde los aspectos jurídicos formales, ¿qué significa si lo ven? Si intentan explicar lo que hacen desde los aspectos jurídicos formales, no van a entender nada, o van a entender una parte, o les va a quedar con sabor a poco. Ay, esa me gustó más. Si ustedes intentan explicar lo que hacen los jueces y las juezas a partir de lo jurídico formal, les queda sabor a poco. Es decir, ¿y por qué la Corte dijo esto en tal fallo? Bueno, porque la Corte era competente por el artículo tal y tal de la Constitución. Y bueno, sí, pero ¿no te parece que hay algo más? ¿Entienden lo que ¿no? Y ahí, como que me queda sabor a poco. Sí, hay algo más. Efectivamente hay algo más. Para eso estudian ciencias sociales. Para explicar ese algo más que no está en un manual. Porque si fuese así, no tenemos carrera. Todo se explica a partir de las competencias de cada uno de los actores institucionalmente establecidos. Bien. Esto lo tienen que tener presente siempre, ¿eh? Porque cuando empiezan con lo formal, se olvidan de este aspecto. Me interesa que no se olviden de este aspecto. Porque si no, terminan siendo estudiantes bobos. Y tienen que pensar. Bien. Entonces, yo lo primero que diría, ¿por qué, o cómo se expresa, o cómo entender lo judicial en general sin ponerle un nombre? Hay que entenderlo como una instancia administrativa, como un aparato burocrático. ¿Sí? Como un aparato burocrático, una instancia administrativa, organismos del Estado, que nacieron mucho antes de las revoluciones y que cada vez se expandieron más, tal cual se fue expandiendo el Estado más. Es decir, el funcionariado fue creciendo y el funcionariado que llamamos judicial es funcionariado al fin. Solo que este funcionariado tiene una competencia fundamental, que es ¿cuál? Anoten esto, por favor. Ellos están habilitados a hablar de la soberanía. Ellos están habilitados, ellas, están habilitados a hablar de la soberanía. ¿Qué significa hablar de la soberanía? Que los funcionarios judiciales, al decir el derecho, al decir cuál es el derecho vigente, al decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, tienen licencias en las que se permiten hablar de lo institucional en sus instancias soberanas. Aunque la mayor parte del tiempo, el 99% de las veces,
Los funcionarios judiciales son funcionarios que se comportan igual que cualquier funcionario estatal, administrativo, perteneciente a cualquier rama, ya sea dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, todos sus organismos centralizados y descentralizados, como todas las administraciones provinciales, como así también las municipales, como también todos los órganos legislativos, en todos los niveles de gobierno, se comportan de la misma forma, el 99% del tiempo. Es decir, el 99% del tiempo, los funcionarios judiciales son funcionarios. Y los funcionarios toman decisiones pensando todo el tiempo en la estabilidad en el cargo. Eso yo les diría que es lo principal. Es decir, ¿cuál es la principal motivación de un funcionario? Que la decisión que vaya a tomar no altere sus privilegios, sus prerrogativas, sus licencias, su comodidad, su modo de vida, su permanencia en el cargo, sus honores. ¿Eso último aplica para todos los funcionarios o hablando en específico en el judicial? Para mí aplica para todos los funcionarios. Porque yo la clase pasada habré dicho algo así, creo que cuando Ari preguntó sobre cómo fallan o algo así, y yo tiré un comentario de cómo les convenga, ¿viste? Y él me dijo, no, como que me lo rechazó. Y yo entiendo que va por ahí. A ver, hay teorías que hablan de cuál es el rol de la administración. Que los cargos sigan existiendo. Por supuesto que vos tenés siempre, actores políticos con motivaciones genuinas, ¿cierto? Que atienden a cualquier ideología, no importa cuál, a cada uno lo que piensa, a cada uno la idea que tiene de cómo debería ser su mundo, su país, nadie le va a decir que no está bien, que no es verdad. O sea, cada uno anda con sus ideas como más le gusta, no estamos acá para cuestionarlas. Muchas veces, muchos funcionarios que tienen motivaciones, podemos llamarlos militantes, piénsenlos de cualquier ideología, militantes. Militantes por una verdad, por un futuro mejor, por lo que les parezca. Pueden ser militantes ejerciendo cargos, pero a la hora de tomar la decisión no va a primar la permanencia en el cargo, sino la vocación por la idea por la cual militan. Tomar el ejemplo de la doctrina partidaria, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Que los diputados o senadores votan de acuerdo a tal lineamiento político y no tanto a... ¿no? Mira, para traerlo más al ejemplo que nosotros podamos entender, creo. es así. Yo no pondría ahora, no trabajaría con la comparación con los cargos legislativos de senadores y diputados, porque justo es la peor comparación. Te digo por qué. Porque esas personas efectivamente están ahí por militancia y vocación. Y uno podría pensar, no, están ahí porque quieren el cargo, porque sus privilegios y qué sé yo, pero justo ahí sería raro, porque son poquitos cargos y son los que específicamente están ahí porque llegaron por vocación, por militancia. Podría pasar esto que estoy diciendo, pero en general pasa menos. Ahora bien, todas las personas individuales, todas las personas pueden tener una conducta que atiende a sus intereses individuales o que atiende a intereses más que podemos llamar altruistas. Y cuando vos pones a los intereses altruistas por encima de los intereses individuales, tal vez estás tomando decisiones que afecten a tu vida privada de una manera en la cual, si vos no privilegieras los aspectos altruistas, no lo harías. ¿Se entiende?
Entonces, si vos tenés vocación política por cambiar el mundo, no importa de dónde lo hagas, vas a privilegiar esas vocaciones altruistas. Y podés ser un maquinista de tren, podés ser un vendedor de puesto de diario, podés ser un trabajador que se quedó sin trabajo, empezó a militar en una organización barrial y después pasó a una organización que se autodefine piquetera y qué sé yo. Puede ser un empresario que tuvo una empresa muy grande y que después tuvo otra y que ahora tiene 3 y se quiere dedicar a lo que llamamos a la política y tomar decisiones que tienen que ver con cambiar el desarrollo productivo del país y el mundo. Y entonces empieza a pasar que las personas se convierten en actores políticos porque tienen motivaciones políticas, no importa cuál sea su ideología. Muchos jueces sí tienen vocación política, como cualquier actor político. Pero lo que yo estaba diciendo es que el 99% de los casos, los funcionarios judiciales se comportan como cualquier funcionario, eso quería decir. Y que dentro de las motivaciones que tienen los funcionarios al tomar su decisión, una es permanecer en el cargo, como lo dije antes. Por supuesto, no, y después les dije otra cosa, que justo son estos funcionarios, los judiciales, los que, solamente los jueces, porque hay muchos funcionarios dentro del ámbito del Poder Judicial, ¿sí? Hay muchos cargos, hay mucha actividad administrativa detrás, pero él o la a quien le toca desempeñarse como juez o jueza, tiene dentro de la órbita de sus facultades, escuchen esto, hablar de la soberanía, y eso no lo puede hacer cualquiera. Y eso es lo que distingue a estos actores de los demás actores. Pueden trazar cuadros de doble, triple entrada con esto. Es decir, hay funcionarios, ok. Hay funcionarios militantes, ok. ¿El juez es un funcionario? Sí. ¿El juez puede tener vocación política? Sí, lo más probable es que sí, pero si no, no se hubiese dedicado a juez. ¿Todos los funcionarios pueden hablar de la soberanía? No. Solo los jueces. ¿Qué significa hablar de la soberanía? Expresarse sobre las instituciones y decir, escuchen esto, qué es y qué no es constitucional. Y eso no lo puede decir el presidente, no lo puede decir un ministro, no lo puede decir ningún funcionario de ningún rango, no lo puede decir un empresario, no lo puede decir un piquetero, no lo puede decir un miembro de un partido político en su rol de miembro del partido político, no lo puede decir ningún ciudadano de a pie, o sí podrán hacerlo, pero no tendrá la validez que tiene dicho en cabeza de un juez en el marco de una causa. Porque esa es la fuente a la que nosotros llamamos verdad. Y volvemos a lo de Franco, la fuente del derecho, que son las que los jueces o que la doctrina tanto se interesa por explicitar para que no parezca que las decisiones que toman las toman por motivaciones que no están basadas en verdades. Porque de alguna manera tienen que justificar lo que dicen. Y no pueden decir, lo digo porque me parece. O lo digo para permanecer en el cargo, o lo digo para beneficiar a tal por interés, o lo digo porque es lo que me parece que creo correcto. Entonces, ¿qué dicen? Lo digo porque lo obtengo de la fuente del derecho. Entonces ponemos al derecho como la verdad. Y hay una relación muy particular entre la verdad y el derecho. Es gracias al derecho que establecemos verdades. Porque ya saben, el derecho ha reemplazado a Dios. Y es la fuente de la verdad. Y pusimos a estos funcionarios, que muchas veces se comportan como cualquier funcionario, los pusimos como aquellos que tienen la facultad de decir la verdad al pueblo. Es fuerte. Porque en base a estas atribuciones, bueno, toman decisiones, ¿cómo decirlo? Toman decisiones que los hacen, digamos, que tienen interés público,
y que en la consideración las hacen, son decisiones muy relevantes, muy importantes, y que ponen en juego de alguna manera la estabilidad institucional. ¿Por qué? Porque las decisiones que toman funcionarios del Poder Judicial cuando hablan de la soberanía, es decir, cuando hablan de lo que está bien y lo que está mal, es decir, cuando dicen qué es o qué no es constitucional, o qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, se están convirtiendo en la última palabra. Después de esa decisión, cualquier oposición a ella se pone por fuera del régimen institucional. ¿Entienden? Entonces, de alguna manera es como jugar con fuego. ¿Qué haces, Ari? ¿Qué Buenas, haces por acá, Ari? porque estoy acá conectado y ando con un ratito. Estoy grabando para que no te pongas mal. Vaya. Bueno, ahí está, aprovecho que llegó Ari para más o menos a ver qué notaron. Recapitulemos un poco todo esto, porque estoy dando una perorata yo larga que... Sobre la soberanía, bueno, eso es lo último que hablamos, el tema de que no lo puede hacer cualquiera, que es lo que los diferencia de cualquier otro funcionario, expresarse, sí, bueno, nada de esto, como que pueden poner en juego la estabilidad institucional porque son los que tienen la verdad, entre comillas, igual, o no, cuando decíamos lo de, tienen la facultad de decirle la verdad al pueblo, es la verdad entre comillas, la verdad. Es, de alguna manera, O la nosotros verdad como concepto, no sé, como aquello que está bien o que está mal. claro. ¿Verdad? Como doctrina, diría yo, ¿no? Lo que pasa es que la verdad es la Constitución, Perdón, sí. le dijeron las preguntas que me bombardearon a mí el otro día en clase, que yo le dije, esto se lo pueden preguntar a Ezequiel. A mí no me preguntan nada. Yo llego, empiezo a hablar y nadie me pregunta nada. A mí me bombardean con preguntas, me hacen preguntas que no, vos con Ezequiel y me preguntaron sobre la doctrina, sobre la jurisprudencia, cómo Sí, se... sí. Franco me preguntó o mencionó eso, yo hablé. Ah, perfecto. Pasa que es cierto que a mí me tiran de la piola, ¿viste? Me das una pregunta y arranco, y no corto. Me estoy poniendo grande. No, bueno, pero recapitulando, estamos diciendo que los jueces en realidad, o todo lo judicial, lo podemos poner como son cargos administrativos. ¿Dijimos eso o no? Pero también dijimos que el 99% de las veces los cargos administrativos, la motivación que tienen en las decisiones que toman, de la más pequeña, o sea, firmar un papel cualquiera que habilita hacer tal o cual cosa, autorizar lo que sea, cualquier papel, si eso que van a firmar pone en juego el cargo, van a dudar. ¿Entienden? Van a dudar. Eso es cualquier funcionario. Vos vas a, no sé, a un hospital y le decís, che, ¿me firmás esta autorización para hacer tal cosa? Y me comprometés. ¿Entienden? ¿Qué significa me comprometés? Estás poniendo en juego mi laburo. Y eso le pasa a todos los funcionarios, y los jueces los ponemos ahí, en principio. La primera motivación. Pasa que los jueces son los únicos, esto le dijimos a Ari, que tienen la facultad de hablar de la soberanía, y eso no lo hace cualquier funcionario, solo los jueces. Y ahí nos derivamos al tema de la soberanía. También dijimos que muchas personas tienen vocación política, ideologías, y a veces priman intereses altruistas por encima de los intereses individuales. Es decir, ¿sabes qué? Me importa 3 pepinos si esto pone o no pone en juego mi estabilidad en el cargo. Yo me la juego porque yo creo que acá se está cometiendo una injusticia.
Entonces ahí uno pone la vocación altruista por encima de un interés individual. El ejemplo más claro, antes de la interrupción legal del embarazo, incluso después, pero antes más, llega una chica al hospital en una situación X, y bueno, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a practicar, te voy a hacer igual la práctica porque esto, la verdad que yo creo que esto tiene que ser de esta forma. Y me la estoy jugando con esto y lo voy a hacer igual. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Y estás poniendo un interés más altruista que tiene que ver con aquello que vos crees que es lo correcto por encima de tu bienestar individual. ¿Siguen, no? Lo que pasa es que los funcionarios cuando lo hacen, no son aquellos que están habilitados para hacerlo. Ese funcionario después está sometido a la justicia. Solo los jueces pueden decir que está bien y que está mal y nadie les puede decir nada. ¿Entienden? Al resto sí, pero a los jueces no. Por eso es un rol tan importante y que nos descompagina de alguna manera. Y nos descompagina más cuando encima explicamos lo que hacen, no por estos motivos que estamos dando, sino por una explicación jurídico-institucional formal. No, bueno, hace esto porque es su competencia. Mentira. Si no quiere hablar del tema, va a decir que no es competente. Se va a mandar a mudar. Si cree que algo pone en juego su estabilidad, no va a fallar. Lo derivará, hará cualquier otra cosa. Sí, bueno, me quedé pensando en lo de la verdad que decías, Marco. Claro, lo que pasa es que, como vos bien decís, es la verdad, ¿estás ahí? Lo perdíamos, se congeló la imagen. No sé si está o no está. ¿Se congeló? Ahí estás. No, vos preguntabas qué verdad. Y bueno, tenemos un orden institucional que hace anclaje en la Constitución y en la moral pública, ¿correcto? Justo estamos viviendo un periodo de crisis de la verdad en la actualidad, pero no siempre fue una crisis de la verdad. Una crisis de la verdad significa, bueno, eso, que no hay una y que está en permanente cuestionamiento. Más allá de que, o sea, el conocimiento es uno, ¿correcto? Y hay como acumulación constante. Y sobre la base de lo consensuado avanzamos. Pero estamos viviendo un periodo en el que estamos cuestionando los orígenes del conocimiento, el terraplanismo. Pero eso es una crisis puntual de la verdad, que es un momento actual que estamos viviendo de la humanidad en la que no es que alguien miente, porque si alguien miente es porque existe una verdad, está convencido de ella y la oculta a propósito, pero sabe que la está ocultando, por eso miente. Pero estamos viendo un periodo de crisis porque no es que miente, sino que dice verdades alternativas. Y esto está poniendo en cuestionamiento todo. O en vez de decir verdades alternativas, sino que dudan de la verdad establecida. Bueno, eso es parte de lo mismo, porque dudan porque hay otras verdades. Pero sin crisis de la verdad, son los funcionarios judiciales quienes tienen a su cargo la interpretación última de lo que es justo finalmente. Que es, yo les diría, el gran tema de todas las sociedades humanas. ¿Qué es lo justo? Y todavía no nos podemos poner de acuerdo sobre qué es lo justo. Hay momentos en los que hay mayor consenso. También podemos llamarlos momentos de mayor opresión. Es decir, che, durante un cierto tiempo se estableció que lo justo era esto, por ejemplo, que hubiesen esclavos, y eso era lo justo, y en algún momento esa verdad dejó de ser una verdad. Eso no es lo justo. Pero en los momentos de grandes relatos, bueno, esto es lo correcto, son los funcionarios judiciales los que tienen la última palabra.
y todos legitimamos, esa sería la gran verdad, legitimar al Poder Judicial como aquel que tiene esa atribución. Es decir, si podemos tener diferentes pareceres o opiniones, todos legitimamos que hay un cargo específico, un rol específico, una persona específica que tiene la facultad de finalmente decidir qué es lo justo. Y lo legitimamos, sobre eso estamos todos de acuerdo. El gran consenso sobre las reglas del juego. Y entonces, dentro de las motivaciones, que tienen los funcionarios, una es la estabilidad, otra es la motivación política, y dentro de lo que es correcto hasta ahí, la motivación muchas veces puede estar dada por el derecho en sí. Es decir, uno puede tener, o tenemos, ideas del mundo, X, distintas, ideas sobre la historia, distintas. Pero también podemos pensar que la verdad está en el derecho y muchos jueces son juezas, que dictan sus sentencias conforme a derecho y creen en el derecho como fuente de la verdad. No está mal que así sea. Bueno, yo les diría que la mayor parte de las veces el tema está en la estabilidad y ahí quiero que le agreguen un asterisquito, una variable. Con la estabilidad, cuando las causas, escuchen, sobre las que tienen que fallar, los casos que les traen a consideración, las situaciones en las que los jueces y juezas se ven involucrados, son temas de relevancia pública, aparecen las presiones. Esto quería decir. Porque, escuchen, vuelvo con el 99%. El 99% de las veces se toman decisiones, esto no lo voy a explicar, que reproducen mecanismos institucionales de dominación y sometimiento. El 99% de las veces se toman decisiones que reproducen mecanismos institucionales de dominación y sometimiento. Se lo hace de manera natural, o es decir, naturalizado. Nadie advierte sobre el horror de las decisiones que toma porque está pensando en la estabilidad en el cargo. Esto es lo que Hannah Arendt, hablando del nazismo y de los funcionarios que cometían crímenes durante el Holocausto, llamó la banalidad del mal. No sé si tuvieron la oportunidad de leer esto o todavía no. Bueno, no importa. Sí, que esto tiene que ver con alguien que fue enjuiciado en Jerusalén, puede ser, Adolf que para el Eichmann. cineasta no era más que nadie un simple burócrata, y se lo había Exactamente. intentado tratar como el ingeniero del mal. Exactamente. Y entonces ella dice, el peor mal es el que se comete de manera más banal. Entonces, por ejemplo, si viene una chica al hospital en una situación, digamos, de total indefensión, ¿no? Como decíamos antes, abusada. Y el funcionario que la atiende dice, no, mira, me comprometés, ¿sabes qué? No te puedo atender acá, hacer eso como me pedís. Y ahí se está cometiendo de alguna manera, una vez más, se está reproduciendo un mecanismo de sometimiento. Y como funcionario, no ponés el interés altruista de decir, no, yo no puedo convalidar esta injusticia, sino que te comportás con maldad, si quiere, pero banal, sin pensar, naturalizada. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Cuando algún juez o una jueza se le ocurre en una causa puntual, escuchen, levantar la voz y decir, momento, yo no voy a fallar como lo hago siempre, sello, y que pase, porque acá me parece que se está cometiendo una injusticia. En ese momento, el funcionario judicial
decide hablar sobre la soberanía y decir qué es y qué no es correcto. Puede hacerlo siempre, pero lo hace pocas veces. Muchas lo hace sobre presión y muchas no lo hace sobre presión, sino por convencimiento. Por ejemplo, no sé, imagínense en un divorcio o un juicio de alimentos o de tenencia de niños, qué sé yo, no sé, imagínense lo que quieran, en donde una de las dos partes está totalmente siendo perjudicada, pero la ley ampara a la otra parte y tiene todos los requisitos legales presentados, todo bien. Y vos considerás como funcionario que moralmente acá se está cometiendo una injusticia más grande que una casa. ¿Entienden lo que digo, no? Si no, no voy a reproducir este sometimiento y esta vulneración. Voy a dictar una inconstitucionalidad, ¿sí? Pero después vienen los tecnicismos, si se podía, no se podía, si se lo pidieron, no se lo pidieron, no importa eso ahora. Y voy a decir, esto no es correcto, porque se está violando la Constitución, el artículo tal, cual, se está violando el tratado, tal, cual, no me importa. Siempre hay justificaciones porque las fuentes de derechos son infinitas, como les decía antes. ¿Sí? Y entonces levanto la voz, y los funcionarios judiciales tienen esa atribución encima, porque los otros funcionarios no la tienen. ¿Me siguen? Y muchas veces los funcionarios judiciales se ven involucrados en hechos relevantes sin quererlo. Es decir, porque el cargo institucional que ocupan y porque las tensiones que se han generado han llevado a que ese tribunal tenga que decidir, y tal vez no quería. Y ahí tiene que fallar igual. Y tiene que hablar sobre la soberanía aunque no quería. Pero no le queda otra. ¿Por qué? Porque salió en la tapa del diario, porque lo pusieron en Twitter, porque le hicieron una manifestación, porque lo apretaron de los servicios de inteligencia, porque, no sé, lo que si ustedes se imaginen. Entonces tiene que fallar y no le queda opción. Entonces tenemos todas las posibilidades. Tal vez no lo estoy esquematizando, podría hacerlo. Me da fiaca. Anótenlo. Estoy tratando de esquematizar el abanico de opciones. Y entonces ahí ustedes me pueden decir, con la pregunta de Clara al principio, que me dice, es difícil todo esto, las instancias, los fueros. Y ahí vos podés decir, ¿por qué falló tal en tal momento? Bueno, vos podés decir, Clara, bueno, porque era su instancia, era su fuero, era su jurisdicción, no le quedaba, y porque no le quedaba otra, y eso está bien, porque constitucionalmente, institucionalmente le correspondía. Y después dices, ¿y pero por qué lo hizo de esa forma y no de otra? Y ahí la explicación no es institucional o Más jurídico sociológica, formal. ¿no? ¿Cómo? Es más sociológica la explicación ahí. Es más, De no, porque el sociología, de contexto no sociología, le permitió, de o por... sociología política. Por ejemplo, básicamente los fallos de la Corte con notoriedad. Muchos otros fallos también. Pero un fallo de la Corte, y la Corte sabe que todas las cosas que diga son miradas con lupa. Ya lo saben. Entonces, todas las cosas que dicen los jueces de la Corte en sus fallos están milimetradas. Y entonces vos tenés que decir, ¿y por qué falló la Corte? Bueno, porque era competente, ok, pero ahí vas a decir, ¿y por qué no le quedaba otra? ¿Y por qué lo hizo de esa manera? Bueno, y ahí la explicación pasa por otro lugar, como dice Genaro. Bueno, vamos a entrevistar a los jueces, vamos a ver cuáles son los antecedentes de estos jueces en esta materia, quiénes son sus amigos, cuál es su agenda, cuál es su comportamiento político. Eso es importantísimo. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son sus declaraciones? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son, qué cosas escribieron? ¿En dónde dictaron clases? ¿En qué instituciones? ¿Bajo qué modalidad? ¿Qué hicieron en tal momento, en tal lugar? Todo eso explica. ¿Fueron a ver la película 1985? ¿O no? Mañana, justo. Ay. Bueno, presta atención al rol del fiscal, al rol que le asignan al fiscal. Presta atención mañana a el lugar en el que el fiscal se encuentra sin quererlo, que esa es la aplicación institucional. Estoy acá. ¿Cómo le machacan al fiscal qué hizo antes? ¿Por qué no hizo tal cosa? ¿Por qué hizo tal otra?
y cómo se comporta durante el juicio. Ese es un caso perfecto para analizarlo con todos los matices que estoy poniendo en esta clase, por ejemplo. O sea, Profe, el marco teórico, ahí voy, Pamela, de esta clase te sirve perfecto para el rol del fiscal. Sí, Pamela. sí, eso te quería preguntar, porque yo vi la peli y por lo que dijiste a Estracera le adjudicaron el caso, no es que él lo eligió, le tocaba, ¿no? A él No le me la spoileé, tocaba. por favor. ¿Quién más vio la película acá? Y lo trataban de loco por eso, pero o sea, no tenía otra opción igual. Él no podía decir que no quería hacerlo. Sí, podía, ¿Podía? por supuesto. Decís que no. No lo haces. Sos un ser humano. No lo haces. Entonces, Para él en la mantener su película, cargo tuvo que aceptarlo, ¿no? a él el sorteo le toca. El fiscal es para que entiendan, el fiscal no es el juez. El fiscal es el que tiene que incentivar la causa porque es el que busca la verdad en nombre del Estado. Ese es el rol del fiscal. El juez no es el que busca la verdad, aunque muchas veces lo hace, sino que el juez debería tener un rol imparcial y velar porque se cumplan todos los derechos y garantías para cada una de las partes en el proceso. Y el fiscal es el que tiene que perseguir la verdad, el que acusa a los supuestos culpables. Y en la película le toca a él, porque es el fiscal que le debería tocar. Hay una vuelta de tuerca, porque en realidad eran tribunales militares los que deberían haber juzgado, pero se le busca la vuelta para que no fueran. Y él está en la disyuntiva y no sabe qué hacer. Y ahí en la película muestran como, la película focaliza mucho en el fiscal. Esto ha recibido muchas críticas, se los digo, también te lo digo a vos, Clara, que va a decir mañana, porque como que muestra un solo punto de vista. Y es cierto, pero bueno, tampoco se puede hacer de la película no sé, una miniserie, porque podrían haber hecho una miniserie con los puntos de vista de todos los participantes, los partidos de la oposición, los militares, los organismos de derechos humanos, las protestas en las calles, pues no, la película es una serie interminable. Y toma en cuenta el punto de vista del fiscal. Y el fiscal le toca, y es un funcionario, como cualquiera de los que les estoy mencionando. Y él en un momento duda. ¿Por qué? Porque se pone en juego su familia, amenazan a los hijos, involucra a toda la familia. Y entonces el fiscal en la película, ¿qué muestra? Que tiene que dejar un interés, una comodidad de lado por un fin altruista mayor, que es la justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura por los jerarcas militares. Pero al fiscal le machacan qué hizo en el pasado, y en el pasado le habían llevado un montón de causas que no investigó y que tendría que haber investigado. Y él dice, bueno, pero me presionaban. ¿Qué te pensás que era fácil? Dice. Si eso es un tipo que se la juega y no te importa nada, te la juegas. No estoy criticando, estoy diciendo, y si sos más conservador y si no, yo no me la quiero jugar. Uno le podría decir, bueno, ¿para qué aceptaste este cargo? Y ahí se mezcla un poco todo. Lo que Clara decía al principio, no entiendo los fueros, las instancias, ok, hay que entenderlo, pero también se mezcla todo lo que tiene que ver con la sociología política del caso, lo que está en juego. Y lo que está en juego ahí era de todo: presiones sociales, presiones de los militares, amenazas constantes. En la película se ven todo el tiempo las amenazas porque era moneda corriente. Llamados amenazando que te van a matar, si me subo al auto y explota el auto con una bomba. Entonces uno no quiere ser parte de todo eso. Es una situación conflictiva. Eso que le pasa al fiscal en esa época no es que le dejó de pasar a los funcionarios hoy, y a los funcionarios judiciales menos que menos, porque saben que son los que tienen la última decisión. Y entonces, la mirada, digamos, de los roles judiciales la mirada de todos está puesta en los cargos judiciales. Eso tal vez quería decir y no lo estaba diciendo. El rol de los jueces, los fiscales también, pero sobre todo los jueces, es un rol tan importante que es apetecible. Muchos factores de poder intentan monopolizar esos cargos, porque saben que de ahí se deciden cuestiones importantes. ¿Me entienden? La sociedad rural pone ministros agropecuarios.
La AEA te pone, que antes era, no sé, Fundación Mediterránea, bueno, siempre existieron. Te pone el ministro de Economía y te pone el presidente del Banco Central. Y te pone también al presidente de aduana y al que maneja las finanzas, porque saben que son cargos muy sensibles. Y la CGT te pone el ministro de Trabajo. ¿Siguen todo esto que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque saben que ahí y es más, se ponen los sindicatos al funcionario que maneja la plata de las obras sociales, básico. Y bueno, sobre los jueces hay presiones de todos lados. El nombramiento de un juez o una jueza es muy delicado, porque el rol judicial es como una especie de embudo, ¿saben? Todos los temas, si se conflictúa, terminan en lo judicial. Es como un embudo que atrapa todo. Entonces, garantizarse esos cargos con gente del palo es muy importante. ¿Sí? Muy importante. Bueno, ¿cómo podría avanzar? ¿O por dónde podría seguir la clase? Tengo miles de temas. ¿Quieren preguntarme algo hasta acá? Para ser juez hay que haber sido fiscal. No. No, son como dos cargos independientes y paralelos. En realidad, miren, en los sistemas parlamentarios, el órgano judicial depende del Poder Ejecutivo, que depende del Parlamento. ¿Ok? Es decir, en un sistema parlamentario, el Parlamento es la fuente de la soberanía. Y del Parlamento depende el gobierno, del cual depende el Poder Judicial. Son funcionarios administrativos. ¿Hasta ahí está? En el esquema institucional estadounidense, que es una fusión entre el derecho anglosajón y las instituciones europeas de la Europa continental, al Poder Judicial se lo ha identificado como un órgano independiente de lo que se empezaron a llamar los órganos políticos. ¿Sí? Esto fue una gran virtud de los mismos funcionarios, porque al decirse que ellos no eran políticos, pueden hacer políticas camuflados. Y esa fue la gran virtud, ¿no? Decir que hay órganos políticos y que hay órganos técnicos judiciales que no hacen política. Y bueno, esa es la mejor forma de hacer política, ocultándolos. No existe negar la política. Pero bueno. Entonces, se ideó en Estados Unidos un esquema en el que tenés un presidente fuerte, básicamente para reprimir las rebeliones populares. Para eso instituyen un presidente fuerte, digamos, que esté por encima del poder de cada una de las colonias que componen los Estados Unidos, ¿cierto? Los federalistas. Un parlamento que controla al presidente, porque claro, le están dando una atribución muy importante, que es el monopolio de la fuerza física y la representación del Estado en el exterior de todas las colonias. E idearon ahí, escuchen, estoy con tu pregunta, Pamela, un poder judicial que tenía por misión fundamental dirimir los conflictos
ellos llamaban entre particulares, ¿sí? Pero en realidad no era entre particulares, o sí, pero ellos consideraban a los particulares como los propietarios. Porque esos eran los particulares, los propietarios. Espérenme una pausa, que tengo que hacer 2 segundos, que tengo que contestar un mensaje, ¿eh? Ya está. Sí, porque los sectores populares no eran considerados ciudadanos, ni pasibles de, ni siquiera, ni sujetos de derecho. Entonces, en realidad, ¿en qué estaban pensando cuando pensaban en un poder judicial independiente? Pensaban dirimir los conflictos entre propietarios, contratos de compraventa de tierras, de compraventa de esclavos, ¿sí? Independientemente de la autoridad ejecutiva de turno. ¿Por qué? Porque el presidente de la Unión, en ese momento, porque fue el momento en que se ideó, era un propietario más. Y lo querían despegar de la posibilidad de dirimir los conflictos entre pares. Entonces, vos te haces cargo de las instituciones durante un tiempo, después las renovamos. No se olviden que no existía el sufragio. El poder se lo distribuían temporalmente entre propietarios. Un día te haces cargo vos, después me hago cargo yo, y los constituyentes fueron 55, ¿eso lo leyeron o no? 55 ricos, medio que se turnaban. Entonces, ¿cómo pensaban a la presidencia? Como un cargo honorario, del cual te haces cargo un tiempo y después seguís con tus negocios privados. Entonces no podían poner al presidente encabezando de alguna manera y dependiendo de él, los jueces. Los jueces tenían que ser independientes del presidente porque tenían que ser independientes de un propietario más. Entonces ahí es cuando idearon un poder judicial independiente, porque ¿qué misión tenía? Dirimir los contratos de compraventa entre los propietarios sin que el presidente pueda abusar del poder que ejerce por estar a cargo de las instituciones públicas. ¿Se entendió? Porque además, ¿cómo es en Europa el poder judicial? Dependiente de la monarquía absoluta. Así era. Y pasa de ser dependiente de la monarquía absoluta a ser dependiente del Parlamento, que tiene un primer ministro que tiene a cargo el funcionariado técnico administrativo. Y ahí están los jueces. ¿Hasta ahí estamos? Por eso ellos tienen tribunales constitucionales. Porque el Tribunal Constitucional no depende directamente del primer ministro. Y el Tribunal Constitucional es el que tiene a cargo este rol que dijimos de decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, decir qué es constitucional y qué es inconstitucional. Y nosotros no tenemos Tribunal Constitucional. Nosotros tenemos a la Corte, igual que en Estados Unidos. ¿Van siguiendo el esquema? En los sistemas europeos, ningún funcionario administrativo judicial puede decir, ningún funcionario administrativo judicial puede decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No puede hacer control de constitucionalidad. El único que puede hacerlo son los miembros del Tribunal Constitucional. Pero en nuestro sistema, todos los funcionarios judiciales tienen, cuando quieren, la posibilidad de hablar de la soberanía, de decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, de decir qué es constitucional y qué no lo es. Los jueces. Los jueces. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, es en este sentido que nosotros tenemos el sistema de los 3 poderes. Los 3 poderes no surgen de Inglaterra ni de la Revolución Inglesa. En Inglaterra lo que se decide, lo que Locke diseña, que lo habrán visto en teoría 2, ¿tuvieron teoría 2? ¿Cómo van con teoría 2? ¿O teoría 1? ¿Cuándo ven Locke? Ya vimos Locke. Y bueno, ¿qué vieron de Locke? Y él era propietario,
y hablaba de eso, de la propiedad, no consideraba como ciudadano a todo el mundo, Bueno, no sé de qué. no era ninguna novedad, porque eso era lo que decían todos. Lo que Locke tiene ahí de interesante es que plantea un diseño institucional con... Perdón, Sí. ¿la justicia no es atribución del Poder Legislativo para Locke? Locke plantea una justicia independiente en algún sentido. Dice tribunales por un lado, no dice de quién dependen, o no me acuerdo, y plantea las dos cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, y un poder ejecutivo a cargo del monarca. No me acuerdo cómo lo plantea. Pero sí hablaba de garantías, de alguna manera, de que el monarca no abusara de la potestad que tenía de dirimir los conflictos. Hay un capítulo de Los Simpsons, ya no se ve más Los Simpsons, pero pero es muy ilustrativo, en el que Homero hace de rey y Carl y Lenny se pelean por un pedazo de pastel y se lo llevan a la corte, que es Homero el rey. ¿Y Homero qué hace con el pastel? Porque ahí tienen un perfecto conflicto entre dos particulares. Carl y Lenny que se pelean por el pastel. Y él se come el pastel y manda decapitar a Carl y a Lenny. ¿Y qué es lo que está mostrando ahí en realidad? Lo que está mostrando es que el poder absolutista monárquico era irracional en términos capitalistas. Lo que nosotros necesitamos es un tribunal independiente que lea el contrato de compraventa y que establezca a quién le corresponde el pastel. Y eso es lo que garantiza Locke en el segundo ensayo sobre el gobierno civil. No podemos seguir con digamos, los abusos de un monarca absoluto cuando nosotros lo que necesitamos son, como te dirían los de AEA, seguridad jurídica. ¿Vieron de dónde viene ese término seguridad jurídica? Reglas claras. Están haciendo referencia, aunque en realidad están hablando de reforma laboral, precarización y zaraza, la idea original ahí es un ejecutivo que no modifique las reglas beneficiando a los más vulnerables o más vulnerados. Ni que se intrometa en el rol independiente del Poder Judicial, la tan mentada independencia del Poder Judicial que no existe. Nunca va a existir ni tendría por qué existir. Bueno, ¿y los fiscales? Los fiscales siempre fueron funcionarios que colaboraban con los judiciales. Es decir, ¿a dónde ubicábamos a los fiscales? Bueno, eran aquellos que tenían a su cargo la persecución de la verdad como auxiliares de la justicia. Entonces, si el juez tiene que velar por el interés de las partes en el proceso, el fiscal tenía a su cargo acusar en nombre del Estado que tiene por misión fundamental la verdad. ¿Sí? Todos los casos penales son públicos, aunque haya querellantes. Y tenemos a los defensores del Estado, porque hay gente que no tiene cómo defenderse. Y entonces tenemos fiscales y tenemos defensores públicos, fiscales públicos, defensores públicos. Y a veces los fiscales dependían de los funcionarios judiciales y otras veces dependían del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia. A partir del año 1994 en Argentina, a los fiscales se les dio una independencia respecto de los otros órganos institucionales de poder. Y en el artículo 124 aparecen como un órgano institucional independiente de los otros tres. Si lo leen en la Constitución, no tengo acá la Constitución, pero tienen una primera parte que es la parte de los derechos, declaraciones de derechos y garantías. Una segunda parte que es la que llamamos la parte orgánica, en donde se mencionan cuáles son los órganos que componen a las autoridades, ¿correcto?
y tenemos un capítulo para parte 1, parte 2, y dentro de la parte 2, un capítulo para el Poder Legislativo, un capítulo para el Ejecutivo, un capítulo para el Judicial, y tenemos un capítulo para el Ministerio Público. Y esto es recién después, desde 1994, que tiene, que le dio una jerarquía igual que la de los otros. O sea que técnicamente ni siquiera deberíamos decir 3 órganos institucionales de poder, sino que podríamos decir tranquilamente 4. ¿Sí? Y después está la parte referida, después de ese artículo, a las provincias, que son entidades autónomas, pero bueno, que se sujetan a la Constitución. El artículo que decías vos, Ezequiel, es el 120, no 124. El 124 Ay, te ya es agradezco, te agradezco. potestad de las provincias. No te seguí ahí. El 120 habla del Ministerio Público, ya del 121 en adelante son Claro, los está bien lo que me poderes. dice Genaro. ¿Y me puedes decir antes del 121 cómo empieza? ¿Qué dice? ¿Título, capítulo? ¿Qué dice? Antes del 121, Claro, porque el 120, antes del 120, ¿qué dice? ¿Capítulo 4? sección cuarta del Ministerio Público. Cada sección. Es decir, tenés sección 1 legislativo, sección 2 ejecutivo, sección 3 judicial, sección 4 Ministerio Público. Entonces ahí tiene las 4 secciones, digamos. Y Y en el después tenés 120, título segundo, gobiernos de las provincias. claro, porque entonces tenés título primero, gobierno federal. Título segundo, gobiernos de las provincias. ¿Entienden? Entonces, dentro del título primero, 4 secciones. Y esas 4 secciones serían los 4 órganos institucionales del gobierno federal. Claramente tenemos que poner al Poder Judicial dentro del orden de lo político, porque son autoridades políticas. Bueno, pero hay una característica fundamental del judicial, que es el que hace que sea el menos democrático de todos, junto con los fiscales. Que la forma de Es elección y la elegido. forma de remoción no son populares. Tenemos sección 1, presidente, órgano con legitimidad popular y duración limitada en el tiempo. Sección 2, del Poder Legislativo, parte primera, capítulo primero, senadores, segundo, diputados. Ambas cámaras con legitimidad popular, sufragio y con una limitación temporal, ¿cierto? Y después tenemos sección 3 y 4, sin legitimidad popular, sin sufragio, sin limitación en el tiempo. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que en democracia y bajo un gobierno democrático y una constitución democrática, órganos institucionales que no elige nadie y que duran ilimitadamente en el tiempo? A mí me parece horroroso, por lo menos para algunos cargos. Sí, lo dije. Yo separaría. Además, Sí. profe, en el artículo 110 dice que conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley. ¿Y la ley la hacen ellos o no? No, la ley la hacen los. La ley de la legislativo. legislatura. Claro. Bueno, pero igual. Por la buena conducta nada más. Sí, no, que para colmo sigue el artículo y dice que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones, que es más loco todavía. No, pará. Esperen. Todo esto tiene una razón de ser en sus inicios. Escuchen una cosa. No es que eso está mal de base. Podemos pensar con honestidad intelectual que con honestidad intelectual aquellos que diseñaron las instituciones en aquel momento, considerando que ciudadanos eran pocos y que eran solo los propietarios, porque son revoluciones burguesas hechas por propietarios, que con total honestidad creyeron que justo era eso. No podemos decir,
lo hicieron para someter, o sea, era la verdad de la época, vamos a decir. Lo que pasa es que pasaron muchos años y pasamos a ser republicanos solamente a ser democráticos. Y pasamos a incluir el concepto de democracia en la Constitución en el año 1994. Entonces tendríamos que haber pensado tal vez en modificar algunos aspectos institucionales de este cargo atendiendo a los valores democráticos, que tal vez al inicio no eran tan fuertes como ahora. Está para entender la redacción en su contexto, si no, no entendemos nada. Entonces, ¿por qué decían que no podían ser disminuidos sus sueldos? Bueno, y por qué también se decía en su momento que no podían ser removidos mientras durara su buena conducta. Porque ¿cuál era el temor? El temor era que una autoridad política, ¿sí?, que tenía que ser independiente de los jueces, se atribuyera la potestad de sacarlos cuando fallaran en contra del poder. Siempre piensen en los términos en los que yo hablaba de cómo se sancionó al inicio, pensando que era entre propietarios. Entonces, la idea era que los jueces fueran independientes de uno que era un par, que era el presidente. Entonces, si le van a limitar el sueldo, ¿sí?, y si lo van a echar cuando diga cosas que no le gusta el poder, entonces entonces no podemos garantizar una independencia. El tiempo pasó, ¿correcto? Y el rol cambió. Y el sufragio era un elemento que no estaba incorporado en 1853. El sufragio universal, como lo conocemos, se fue incorporando después y paulatinamente mediante luchas y mucho derramamiento de sangre. La democracia no es algo natural, sino es algo que hay que estar cultivando todos los días, ¿cierto? Si no, podemos perderla en cualquier momento. Bueno, en este sentido, tenemos que pensar que con la incorporación del sufragio universal, secreto, obligatorio, los jueces deberían empezar a hacer, por lo menos en algunos de sus cargos o sus funciones, cargos selectivos. ¿Por qué? Porque si no, escuchen lo que voy a decir, las únicas presiones que recibirían o que reciben efectivamente los funcionarios judiciales son las presiones de aquellos que tienen la posibilidad de organizarse políticamente, económicamente, y no de los ciudadanos que no tienen ninguna posibilidad de acceder al Poder Judicial. Es decir, pueden ser presionados por inteligencia, por medios de comunicación, por empresarios, pueden ser sobornados, pero no pueden ser presionados por el voto popular, ni tienen que rendir cuenta de sus actos, porque no tienen que someterse a elecciones periódicas. Y eso es lo que tal vez debería haber cambiado en el tiempo. Si no es para todos los funcionarios, para algunos. Por lo menos para aquellos que tienen la potestad de decir que está bien o que está mal en materia de soberanía. Todavía esto no lo vimos, pero les voy anticipando. El control de constitucionalidad, que es esa potestad de decir que está bien y que está mal, en nuestro diseño lo tienen todos los jueces. Entonces, si todos los jueces tienen esa potestad, todos los jueces deberían ser sometidos al escrutinio popular. Si no, le tendríamos que encomendar la función de decir que está bien y que está mal, el control, a unos pocos, y que esos sean cargos selectivos y que tengan una limitación en el tiempo. Por ejemplo, los miembros de un tribunal. Por ejemplo, los miembros de la Corte, que fueran solamente los miembros de la Corte, aquellos que pueden hacer el control, y al mismo tiempo que fueran los miembros de la Corte, cargos electivos, con una duración limitada en el tiempo, y que entonces tengan que tener una especie de, lo que O'Donnell llamó, accountability vertical, que tengan que rendir cuenta de sus actos cada 4 años. Señor, usted falló de esta manera,
usted benefició a tal o a cual, usted le dio la concesión a esto o a aquel, usted proscribió a tal o a cual, bueno, entonces usted ahora tiene que rendir cuenta de sus actos y su cargo no va a ser reelecto. Y además, ¿saben qué pasaría cuando un juez o una jueza están presionados no solamente por un sobre, por una presión, por una tapa de un diario, sino también por el voto popular? Tal vez fallarían con un poco más de libertad, sabiendo que se termina el cargo a los 4 años y que entonces pueden privilegiar un interés altruista por uno individual, porque igual la permanencia en el cargo no está garantizada. ¿Entienden lo que digo? Y permitiría, tal vez, pienso, no sé, hay que pensarlo todo esto, que mucha más gente, ciudadanos, ciudadanas, se involucraran en el rol de la justicia, tomando en consideración que las decisiones que se toman ahí afectan sus propios intereses. Pero lo ven tan lejano y tienen tan poca posibilidad de decidir sobre sus cargos, sobre su permanencia en el cargo, que nos desinteresamos y cuando se empieza a hablar de la justicia, pareciera ser que es un tema de la política y que no le importa a nadie. Y finalmente lo que no se incentiva así es una construcción de ciudadanía. Porque si a vos te llaman a elegir por jueces y juezas, te interesaría por saber qué hacen esos jueces y esas juezas, o qué hicieron, o qué rol tienen, o cuál es su función. Y eso te permitiría pensar tal vez más en la Constitución, cosa que no se hace. Pero al estar ocultos de la sociedad, bueno, quedan mejor resguardados y amparados para seguir ejerciendo poder sin tener que someterse a la mirada de la voluntad popular en elecciones periódicas. Y lo van a seguir haciendo, porque van a seguir reclamando para sí que lo que hacen son ejercer cargos técnicos y no políticos. Ustedes van a ver siempre que los jueces dicen que ejercen funciones técnicos judiciales y no funciones políticas. ¿Sí? ¿Siguen lo que estoy diciendo? Ustedes tienen que tener muy en claro esto como cientistas sociales. Ustedes tienen que saber como cientistas sociales que cualquier acto político, más allá de la naturaleza del cargo, es un acto político. Es así. Lo dibujen como lo dibujen. No se puede disimular, aunque lo intentan y lo hacen muy bien. Yo creo que por hoy ya está. No, porque tengo miles de temas, pero me canso. Les puedo recomendar algunos textos nomás. Ari quería que hablara de la historia de la corte, ni lo hice. Ahí hablo de la historia de la corte, qué sé yo. Quiénes son sus primeros miembros, cuándo se formó, todo. Desde 1862 en adelante. No lo hicimos. Podríamos haber hablado de la estructura, cosa que quería hacer clara. No lo hice. Diferenciar entre Poder Judicial Federal y Provincial. No lo hice. Hablar de las competencias. No lo hice. Hablar del Consejo de la Magistratura. No lo hice. Hablar de cómo se nombran y cómo se remueven. No lo hice. Y recomendar algunos textos. Miren, les recomiendo 3. 1, reflexiones teóricas sobre la judicialización de la política en Argentina. Yo creo que está en el Word, no sé dónde tienen el material ustedes, perdón, pero estoy totalmente desconectado porque Belén y Ari utilizan el campus de la facultad. Reflexiones teóricas sobre la judicialización de la política argentina de Luciano Nosetto. Luciano Nosetto, Nosetto. Es profesor de la facultad. Sí. Bueno, muy bueno ese texto. Después otro que les recomiendo, es cortito este que les acabo de decir. Ya va quedando viejo, pero sirve igual.
Giro judicial y legitimidad pública en la política argentina, de un autor que se llama Lucas Martín. ¿Está bien? Yo escribí uno que se llama El dispositivo judicial. Pueden leer. Creo que está ahí en el WordPress. No está mal, no me quiero mandar la parte, pero anda bien. Después tengo un par de libros sobre la historia de la corte y qué sé yo, bueno, no importa. Wolverine. Y después les recomiendo uno de Rancière, que se llama El desacuerdo. Son todas lecturas complementarias, ¿saben? Ari, ¿quién es Ramiro Echegaray que quiere entrar? ¿Ramiro? Ah, Venimos a copar la clase. está bien, pero estoy terminando porque ya me cansé. Hola, Ramiro. Y después hay uno de Zaffaroni que se llama Estructuras Judiciales. Les estoy recomendando un montón de bibliografía. Ari, no hablé de nada de lo que vos querías hablar, era obvio. Pero bueno, lo que pasa es que es muy Oye, difícil. la historia de la corte, la mayoría automática y esas cosas. No, de todo eso nada, pero hice una investigación en el... Mirá, esperen, Todo lo que diga el jefe va a estar bien. Así ¿Cómo? que todo lo que diga el jefe va a estar bien, así que. Justicia para todos. ¿Cómo cayó la corte menemista? Es muy buena esta novelita, es muy buena. ¿Vos leíste este, Ari? ¿Qué? ¿Leíste este o no? No, lo tengo en PDF, lo tengo que leer. Es muy bueno, Ari. Lo escribió un tal Ezequiel Sigman. Es novela, ¿eh? Y bueno. Ahí está Belén también. Bueno, les dejé entrar a todos, ya que estábamos. Yo ya estaba, terminé. Ahí están todos los profesores, están todos. Está toda la cúpula. Esperen que entra Belén. Marco, ¿alguna consulta o está todo claro? No, todo re claro. No, pero lo dejé pensando por lo menos, ¿o no? Sí. Igual Marco, grabamos todo igual. Hola, Belén. No, estuvo buena la clase. ¿Y qué va a decir al lado mío? Entramos a chusmear qué es lo que vieron. No, bueno, tratamos de conceptualizar un poco cómo decir los funcionarios, cómo explicar las cosas que hacen a partir de lo jurídico, formal, pero también a partir de la motivación que hay en cada una de las causas, cómo fallan los funcionarios, cuál es el rol de los jueces, el tema de decir qué es lo correcto y qué no es lo correcto, que es lo que estamos llamando el control. Y, a mí me preguntaron en clase mm, por qué o cómo fallan, por qué fallan los jueces como fallan. y bueno, Me creo que lo estuvimos explicando, ¿no es cierto? La motivación de la permanencia en el cargo, si hay un interés altruista o no, si hay una militancia, una vocación, el tema de... hablamos, por ejemplo, del tema de la elección de los jueces, que no hay elección, que no es democrático, y que entonces no tienen que someterse a las presiones de la voluntad popular, ¿no es cierto? Bueno, un poco todo eso. Hora y media prácticamente. Y les recomendé un montón de lecturas. ¿Qué queda para las clases que vienen? Y explicar las competencias, explicar cómo se nombran y se remueven, explicar qué hay que diferenciar entre Poder Judicial Federal y Provincial,
explicar todo, básicamente. Consejo de la magistratura. Vamos con consejo de la magistratura. Sí, bueno. Está bien. ¿A quién le toca la Tiene clase que viene? de TEA, texto de TEA, capítulo 6, ahí creo que hablan del consejo. Ramiro y yo, lo que no nos acordamos es el martes que viene. Pero bueno. Y bueno, si a mí me toca de vuelta, no hay problema. Clara estuvo leyendo a TEA, dijo que no entendió nada, pero creo que ahora tal vez entienda algo más, no creo. No sé. Estamos, lo vamos a ir sacando de a poco. Bueno, yo ya estoy, chicos, dejo de grabar.